Bien, buenas Amén. noches, mis queridos hermanos. Para mí es un placer que me hayan dado la oportunidad de leer un poco la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a orar nuevamente antes de abrir el santo libro del Señor, para que pidamos sabiduría y podamos entenderlo. Oremos así como estamos. Amado Dios, gracias Padre, te damos por este maravilloso momento que nos das de Gracias, Señor. reunirnos, Padre, como hijos tuyos, para aprender más de tu palabra, para saciarnos, Padre, de este pan de vida que tú nos has dejado, para que nos preparemos y para que lo compartamos con los demás, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que seas el Espíritu Santo que nos utilice y que nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para entenderlo. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. 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 Bien, Amén. el tema de esta noche lleva por título La verdadera santificación es esencial. La verdad, no la santificación, no, sino la verdadera santificación es esencial. Y quiero que vayamos rápidamente y abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 es el versículo base para este sermón, el cual nos dice de la siguiente manera: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la santificación? Yo también me hacía la misma pregunta. Este versículo yo lo leí hace alrededor de 3 meses. Ya yo pasé por aquí por Mateo, ya a concluir los evangelios, leyendo, haciendo el año bíblico. Y me quedé con esta duda, pero nunca pude seguir estudiando este tema un poco más a profundidad. Sino que seguí el año bíblico y no le presté atención a este apartado aquí, pero le puse un signo de interrogación como haciéndome una pregunta porque no lo entendí bien. Nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me quedé con esto en la mente. ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad del Padre? Estas palabras fueron dichas también por un ciego de nacimiento. Ustedes pueden encontrar ese relato en Juan capítulo 9, versículo 30 al 31. Es un hombre que nació ciego y estaba buscando alguien que lo cure de esa ceguedad. Y para hacerle el relato más corto, el joven después, o el hombre después que Jesús lo curó, los sacerdotes y los fariseos y los saduceos querían matarlo a él, estaban preguntándole que quién fue que hizo esto, porque él era ciego de nacimiento y ahora puede ver. Y miren la respuesta que le dio este ex ciego a los sacerdotes. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Porque los fariseos estaban preguntando por este hombre, por Jesús, que había hecho este milagro tan tremendo. Ellos no sabían de dónde era este hombre y le estaban preguntando al ex ciego. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es increíble. Ustedes no saben dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno de los pecadores es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Tremendo sermón, tremenda prédica le dio este ex ciego a los más altos jerarcas que tenían en sus manos la Torá o los libros de Moisés. Tremenda lección les dio este joven que aparentemente no tenía muchos estudios como estos sacerdotes y fariseos. Le dio este tremendo sermón en su propia cara. Ellos no sabían quién era este hombre, pero el ciego les dio una clave importantísima. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno de los pecadores es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que la voluntad de Dios está ligada al temer a Jehová, a ser temeroso de Jehová. Próximamente
Pablo también repite algo concerniente a esto mismo. Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley, sino los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El mismo concepto que le dio el ex ciego a los fariseos. Es el mismo concepto que acaba de repetir Pablo aquí en Romanos. Y Jesús también lo había dicho anteriormente, porque el ciego dijo esas palabras fue porque la escuchó de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, no hicimos muchos milagros, no sanamos enfermos, no sacamos demonios, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Pero Jesús les responderá, o les respondió, apartado de mí no os conozco, hacedores de maldad. Yo me quedé un poco pensando, pero es que algo importante y algo incómodo de entender, porque estas personas aparentemente estaban haciendo obras buenas, estaban sacando demonios, estaban profetizando, estaban eran cristianos, eran creyentes, eran personas que profesaban una fe viva. Pero Jesús le dice que esa no es la voluntad del Padre. Aparentemente esa no es la voluntad del Padre. Y yo me quedé pensando, entonces, ¿qué es la voluntad del Padre como tal? Porque si el echar demonios, el sacar, el profetizar, el hacer esto y el hacer lo otro para que nos vean, no es la voluntad del Padre como tal, entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? Primera de Tesalonicenses, que es el versículo que es en la columna vertebral de esta prédica, la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que nos da la respuesta y el desarrollo de este tema. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Eso es también parte de lo que es vuestra santificación. La santificación de vuestro ser, de vuestra alma, de vuestra mente, es la voluntad de Dios. Estas personas estaban echando fuera demonios, estaban haciendo milagros, estaban haciendo esto, estaban haciendo lo otro. Cosas que se podían ver externamente, cosas que todo el mundo lo podía decir que sí, que esto es así, porque esto viene de Dios, porque se podían ver. Pero no estaban siendo santificados internamente. Por eso esa no era la voluntad del Padre como tal, porque Dios quiere primero que hagamos un examen de nosotros mismos para poder entender si estamos haciendo la voluntad del Padre, que en este caso es vuestra santificación. Pero entonces, ¿qué es la santificación entonces? Ya vimos que la voluntad del Padre es la santificación. Entonces, ¿qué es santificación? No hice una etimología de la palabra como tal, santificación. Solamente me fui a Google, así para curiosear un poco, para ver qué nos aparece en primera plana como santificación. Si ustedes buscan en su teléfono o en su computadora la palabra santificación en Google, lo primero que le va a aparecer es esta definición: santificar, del diccionario Oxford. Nos dice hacer santa una cosa o una persona, santificar una intención, aparentemente. Este es el significado que se le da cuando uno escribe la palabra santificación. Y me hizo un poco de ruido la segunda parte que vemos de qué significa realmente la santificación. Nos dice que declarar, o que el Papa declara oficialmente santo a un beato y autoriza el culto en toda la Iglesia Católica. Es decir, Google o Internet no nos da una cita bíblica de qué es santificación, sino que nos pone en la primera fila como que santificar una intención lo puede hacer cualquier persona, y abajo nos dice quién es que puede santificar las cosas, que es el Papa. Ya que desde 1146 fue santificado Enrique II y en 1200 su esposa, la emperatriz. O sea que
No es Dios el que da la santificación, no es la palabra de Dios en donde se encuentra la santificación, sino que es oficialmente del Papa el que puede santificar o puede declarar un pensamiento, una intención o una persona como santa. Abajo nos aparece similitudes que tienen que ver con la santificación, que es lo mismo que podemos ver en la Iglesia Católica, que es canonizar, que es cuando las personas mueren, que la Iglesia Católica como tal, después de creo que 40 años, 50 años, le da el privilegio de ser santos. También da el privilegio de bendecir, de consagrar y de sacralizar. O sea, de apartar algo, de santificar algo también. Esta es la definición por regla que tú vas a encontrar en internet en primera fila. No vas a encontrar una cita bíblica, no vas a encontrar nada referente a Dios, ni que es Dios el que santifica, sino oficialmente el Papa es el que da la santificación. Entonces, si el Papa da la santificación, entonces cuando las personas es santificada por el Papa, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho este apartado aquí? Pero no me quedé con eso, seguí buscando un poco más y encontré un poco de información concerniente a la santificación. Pero para que podamos entenderla, vamos a dividirlo en 5 puntos. Este tema de la santificación, para que podamos entenderla de una manera práctica, no solamente teórica. Porque ese es el objetivo de este estudio. El primer apartado que vamos a encontrar, o el cual yo puse como primero, es la comunión de lo humano y lo divino. Para que pueda haber santificación tiene que haber una participación de Dios con el hombre. Tiene que haber una comunión de lo humano con lo divino por ley para que pueda haber una santificación. Juan capítulo 17 versículo 17 nos dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para poder tener una santificación tenemos que ir mediante la palabra a encontrar a Cristo Jesús como tal. Textos como Romanos capítulo 6 versículo 19, Romanos 6 22, Efesios 4 20 y 21 y 2 de Pedro 3 18 nos dan más luz en cuanto a este tema, que no lo vamos a leer por motivos de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas, claro está. Encontré también una cita del espíritu de profecía. Esto lo encontramos en el comentario del espíritu de profecía, que nos dice de la siguiente manera, bajo el título La comunión de lo humano y lo divino. Nos dice: nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. Para que pueda haber santificación tiene que haber un compromiso personal del ser humano con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es que en la iglesia van a decir, ¿quiénes quieren ser santificados? Yo voy a levantar la mano y vamos a ir todos a santificarnos. Es algo personal, es un compromiso personal con Dios. Es una comunión con lo divino, lo cual puede como resultado venir la santificación en nuestras vidas. Nos sigue diciendo el apartado: ¿habéis renacido? ¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Son preguntas que tenemos que hacernos diariamente para poder entender qué es la santificación en nosotros. La santificación es un renacimiento del yo. Es una conversión o una metamorfosis de algo viejo a algo nuevo en Cristo Jesús.
Entonces nos sigue diciendo el texto, cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de vosotros. Es decir, si renacimos o no renacimos, si nos convertimos en nuevas criaturas o no nos convertimos, como quiera tenemos que cooperar con los tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de nosotros. La segunda en la segunda parte, el segundo punto que dividí este apartado, lleva como título Evidencias de santificación. Vimos que primero tiene que haber una comunión de lo divino con lo humano para que la santificación pueda comenzar a surgir efecto. Tiene que haber un compromiso. Ahora, después que vemos ese compromiso en nuestras vidas, tenemos que comenzar a ver cuáles son las evidencias de esa santificación. Nos dice el espíritu de profecía en la Review and Herald, versículo mes 5, día 10 de 1886. Lo siguiente. La verdadera santificación se demostrará mediante una cuidadosa obediencia de todos los mandamientos de Dios, mediante un cuidadoso desarrollo de cada talento, por medio de una conversación decorosa, se demostrará revelando en cada acto la humildad de Cristo, que es una de las evidencias que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la santificación. La obediencia a los mandamientos de Dios es esencial en la santificación y es la evidencia primera que se va a ver cuando hemos tenido esa comunión con lo divino. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo acabé de decir minutos atrás, nos da una evidencia de que no solamente de labios se deja saber la santificación, sino con los hechos, sino con la obediencia que tenemos que tener como cristianos. Esta es la verdadera santificación, mis queridos hermanos. La tercera evidencia o la tercera división de este tema lleva como título la verdadera señal de santificación. Vimos la comunión con lo humano, lo divino es lo primero. La segunda es evidencias de santificación. Son muchas evidencias como tal. Entre ellas está la obediencia a los mandamientos de Dios y el desarrollo de los talentos también. Pero ahora vamos a ver la verdadera señal de la santificación, que también va de la mano con el segundo punto. Lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 nos dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, versículo 5, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esa es la verdadera señal de la santificación. Andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo fue que Cristo anduvo? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? La santificación en vuestras vidas. ¿Y qué es la santificación? Es una comunión en primer lugar de lo divino con lo humano. Y por consiguiente va a dar esa santificación evidencias. Y esas evidencias va a dar una señal de la santificación, que es andar como él anduvo. Es como una tómbola, es como un círculo. Esto de la santificación. Nos dice la pluma inspirada concerniente a esta parte: los que deshonran a Dios transgrediendo su ley pueden hablar de santificación,
Pero eso tiene tanto valor y es tan aceptable como fue la ofrenda de Caín. Obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única verdadera señal de santificación. Desobediencia es la señal de deslealtad y apostasía. Si solamente decimos que somos cristianos y no hacemos la voluntad del Padre y no obedecemos lo que el Padre dice, estamos haciendo lo mismo que hizo Caín cuando ofreció algo que Cristo Jesús, que Dios no le dijo que ofreciera. Segundo, el cuarto apartado, en cuanto a la santificación, lleva como título la santidad al alcance de todos. Cuando yo estaba pequeño, que yo escuchaba las historias de Enoch, que Dios se lo llevó, era un hombre santo, de Abraham, también de Job, de Daniel y de todos esos personajes, cuando yo estaba pequeño, y cuando yo estaba adolescente también, pensaba que solamente la santidad podía llegar a personas que Dios escogía. Yo no pensaba que la santificación podía ser de manera global. Y yo me comencé a preguntar desde pequeño que qué era lo que uno tenía que hacer para poder llegar al cielo, porque yo quería irme al cielo, así como Enoch se fue al cielo, yo quería irme al cielo así también, porque escuchaba muchas historias bonitas en la historia de los niños después de la escuela sabática. Siempre me quedé con esa curiosidad. Pero Romanos, mis queridos hermanos, capítulo 3, versículo 24 al 26, nos deja algo bien en claro. Pero bien en claro, que nos dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la redención de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. La santificación está al alcance de todos. Cristo Jesús murió gratuitamente por nosotros para darnos redención y para que mediante la comunión que tengamos con Él podamos llegar a santificar nuestras vidas, para que podamos de esa manera hacer la voluntad de Dios. La pluma inspirada nos dice algo sumamente interesante, algo vital, mis queridos hermanos. Nos dice: Dios ha elegido a los hombres desde la eternidad para que sean santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La ley de Dios no tolera ningún pecado, sino que demanda perfecta obediencia. El eco de la voz de Dios siempre nos llega diciendo, esto es Dios que nos lo dice siempre a nosotros: más santo todavía. Y nuestra respuesta siempre debe ser: sí, Señor, más santo todavía. La santidad está al alcance de todos los que la buscan por fe, no bebiendo a sus buenas obras, sino a los méritos de Cristo. Se da el poder divino a cada alma que lucha por la victoria sobre el pecado y Satanás. La santificación es algo que está abiertamente para cada una de las personas que luchan, para cada una de las personas que dicen: Señor, yo no puedo hacer nada bueno con mi vida, yo no puedo santificarme solo, yo soy pecador, yo necesito de tu presencia, necesito de tu sustento diariamente para poder llegar a ese estandarte tan valioso que tú quieres que yo llegue, Padre.
La santidad está al alcance de todos los que lo buscan con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe va de la mano con la santidad. Yo no puedo ser santo, o Dios no puede santificarme si yo no tengo fe. Y si yo no tengo fe en Cristo Jesús, en su poder y en su omnipotencia, omnipresencia y en su poderío para hacer cualquier cosa nueva en mi vida, tampoco llegaré a la santificación. Es un pacto que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, sin importar el tiempo que tengamos en la iglesia. Dios nos dice que nos santifiquemos más cada día, sin importar cuánto tiempo tenemos estudiando la Biblia, cuánto tiempo tenemos orando, cuánto tiempo tenemos en la iglesia. Cada día Dios nos pide que nos santifiquemos, porque cada día necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nadie puede decir en la iglesia que tenga 70, 80 o 100 años, yo soy santo ya, Señor, ya no necesito más santidad. Eso es erróneo. Todos diariamente necesitamos de Dios, de su santidad, como si es la primera vez que estamos entrando a la iglesia. Cada día tenemos que hacer un pacto con Dios en nuestras vidas, porque cada día el yo tiene que morir, cada día el viejo hombre tiene que ser muerto, para que Cristo viva en nosotros y pueda tener esa transformación desde adentro hacia afuera y podamos hacer la voluntad de Dios y podamos ser luz a las demás personas. Nos sigue diciendo el espíritu de profecía. Justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación. ¿Qué es lo que nos dice el espíritu de profecía? La justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación. Cuando le damos estudios bíblicos a una persona, estamos mostrándole la justificación de Cristo Jesús, para que esa persona pueda salvar su alma de la perdición, pero el trabajo no queda ahí. Tenemos que seguir instándoles a las personas para que ellos puedan comprender qué realmente es la santificación, que es el segundo paso en el plan de Dios. Está la justificación, que es lo que Cristo hace por nosotros. Y está la santificación, que es lo que Dios hace con nosotros para purificarnos desde adentro hacia afuera y podamos hacer su voluntad. Nos sigue diciendo, y por medio de la santificación, la vida del cielo. O sea, que primero, cuando nos bautizamos, cuando una persona se bautiza, conoce un poco lo que es la justicia de Dios, de que Cristo Jesús murió por sus pecados. Pero esa justicia de Dios le lleva al ser humano a investigar más sobre la santificación, que es el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros, agarrados de la mano. Y mediante ese trabajo que Dios haga con nosotros, que es la santificación, vamos a poder obtener la vida eterna. Porque para entrar al reino de los cielos tenemos que ser santos. La santidad es la obra que Dios hace con nosotros para purificarnos, porque en el cielo no puede haber pecado. En el cielo habrán pecadores sin pecado. Óigame bien. Van a haber personas pecadoras que reconocieron la justicia de Cristo Jesús. Y mediante la justicia de Jesús fueron a la santificación, el cual los habilitó para vivir una vida sin pecado aquí en la tierra y por ende heredar el reino de los cielos. Es un proceso que tenemos que saberlo bien, porque es algo que nos compete diariamente, individualmente, valga la redundancia, a nosotros. Justificación significa que la conciencia, limpiada de obras muertas, es colocada donde puede recibir la bendición de la santificación. Ese es el cuarto paso
en este tema. El quinto paso, mis queridos hermanos, es la santificación y comunión. Santificación y comunión. Para poder tener una santificación tenemos que tener comunión con Cristo Jesús. Nadie puede llegar a la santificación solo, encerrado en su casa, solamente. La santificación viene mediante un constante, así dice Jehová en nuestras vidas. Es una constante obediencia, es una constante comunicación. Tenemos que tener con el Padre a través de Jesús. Esta comunicación la podemos encontrar claramente en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la guía telefónica para que nos podamos comunicar con Cristo Jesús y reclamar esa santificación que necesitamos en nuestras vidas. Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mediante la palabra de Dios es que nosotros vamos a conocer qué es la santificación como tal. Mediante el escudriñamiento de la palabra, con oración, con ayuno y con ruego, es que vamos a poder entender parte del plan de salvación, que está ideado también en el apartado de la santificación. La sierva del Señor nos dice santificación y comunión. Santificación significa comunión habitual con Dios. Oigan bien, un párrafo corto pero profundísimo a la vez. La santificación significa comunión habitual con Dios. No es una comunión solamente los sábados cuando vamos a la iglesia en el culto divino o en la lección de escuela sabática. No es una comunión con Dios solamente cuando vamos a recibir el sábado los viernes. No es una comunión con Dios cuando vamos a hacer una prédica. No es una comunión con Dios cuando vamos o cuando tenemos problemas y vamos a ir a rogarles. No es una comunión que solamente la necesitamos cuando estamos en momentos difíciles. Tiene que ser una comunión habitual con Dios, para que esa comunión con Dios pueda surgir el efecto de la santificación en nuestras vidas. Tremendo apartado, mis queridos hermanos. Tremendo. Esos son 5 de los apartados que contiene la santificación. Quise resumirlo de esta manera para que se pueda entender, porque es un tema completamente amplio, que la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la santificación y de la justificación por la fe. Pero quiero concluir, mis queridos hermanos, con un pasaje. Quiero concluir con un pasaje bíblico, el cual lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Mis queridos hermanos. Pero antes quiero leer un apartado del Espíritu de Profecía, un párrafo corto que nos dice de la siguiente manera, bajo el título: el hombre entero debe ser santificado. Con esto quiero terminar. La santificación no es una parte del cuerpo. El apóstol Pablo nos dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo debe de ser santificado. Tenemos un himno como Iglesia Adventista que nos dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. Todo el ser humano tiene que ser santificado desde afuera hacia adentro. Los judíos querían santificarse, querían purificarse desde afuera hacia adentro. Querían lavarse las manos, querían hacer esto, querían hacer lo otro. Pero en su corazón estaba el matar a Jesús. Cristo Jesús quiere que hagamos lo contrario. Que si nos vamos a limpiar sea desde adentro, desde el corazón. Que si nos vamos a lavar, que sea desde adentro del corazón. Pero no nosotros mismos con nuestras propias aguas o con nuestros propios métodos, sino con los métodos de Cristo Jesús.
El hombre entero debe ser santificado, nos dice el espíritu de profecía. La verdad debe santificar a todo el hombre. ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús, y su palabra es verdad también. La verdad debe santificar a todo el hombre. Su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías, sus facultades vitales no deben consumirse en prácticas concupiscentes. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a él. Si no podemos vencer las pasiones o las concupiscencias en esta vida, nos van a vencer a nosotros. Si no nos sometemos a Dios y resistimos al diablo para que él huya, nunca él va a huir de nosotros. Con nuestro estilo de vida, con nuestro cuerpo, tenemos que santificar a Cristo Jesús. Como adventistas tenemos mensajes preciosísimos, en este caso el mensaje de los 3 ángeles, que va de la mano con el régimen pro salud, ya que con nuestro cuerpo también le damos gloria a Dios. Dios quiere que nos presentemos sin mancha, que nos presentemos como ofrenda viva, que presentemos nuestro cuerpo como ofrenda viva, que no tenía mancha, sin mácula, ni nada por el estilo, así como nos dice Pablo. Así como se sacrificaba y se llevaba un cordero sin mancha y sin mácula. De esa misma manera, Cristo quiere que ofrezcamos nuestro cuerpo para que Él pueda santificarnos. Tremenda la obra de salvación de Cristo Jesús por su pueblo, porque nos ama. Quiero concluir con la cita que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23, que nos dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros. Amén. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros, mis queridos hermanos. Cristo quiere santificarnos enteramente. Todo nuestro cuerpo, todo vuestro espíritu, toda vuestra alma. ¿Para qué? Para que de esa manera Él mismo nos pueda guardar irreprensibles para la segunda venida de Él mismo aquí a la tierra. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante encontramos la iglesia sin mácula, la iglesia santificada que Cristo quiere venir a buscar. Y esta iglesia la compone tú y yo, mi querido hermano. Es una obra individual que tenemos que hacer como cristianos. Cristo nos está llamando esta noche a que renovemos los votos que hemos hecho con Él alguna vez. No sé qué tiempo tienes que te has bautizado, pero Cristo quiere que diariamente vayamos a Él como si nunca lo hubiésemos conocido, como si lo conocimos hoy. Que vayamos a Él con esa ansia, con esa pasión, que vayamos a Él con el corazón constricto, que vayamos a Él humildemente como un niño, en busca de dirección, para que Él pueda transformar nuestra vida, para que Él pueda justificarnos y de antemano Él pueda santificarnos también, para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu pueda guardarse para la venida de Cristo Jesús. ¿Quieres tú recibir esa santificación, querido hermano, que se encuentra en la palabra de Dios? Amén. Te invito a que diariamente escudriñes la Biblia. Diariamente escudriñes tu Biblia y escudriñes tu mente y tu corazón. Así como nos dice el apóstol Pablo: escudriñaos a vosotros mismos para ver si andáis en la fe. Escudriñaos a vosotros mismos para ver si andáis en la santificación o haciendo la voluntad del Padre, que es lo mismo. Quiero orar por ti. Voy a orar. Oye, Antes de la oración, Yewel, pues queremos agradecerle a usted por haber tomado este tiempo para compartir con nosotros este maravilloso plan de Dios. Sabemos que primero viene la justificación, santificación
redención y glorificación. ¿Cuánto Amén. dura el proceso de la santificación? Para toda la vida. Toda la vida. Por eso es muy importante lo que usted dijo, la comunión diaria con Dios, la obediencia a los mandamientos, la predicación del Evangelio, hacer la voluntad del Señor, vivir en comunión con Él y camino a Cristo, conságrate al Señor todas las mañanas. Eso es renovando ese proceso de santificación, y cuando el Señor venga, pues sencillamente, como dijo el apóstol Pablo, Él va a suplir lo que nos falte. Exacto. Y mientras estemos en ese proceso, si el Señor vino o no llegó o nos toca despedirnos, esas palabras que siempre escuchamos con regocijo de personas que se fueron y que murieron en la fe, esperando en el Señor, murieron en ese proceso de la santificación. Es mentira, ¿cierto?, lo que el mundo atrás dice que el Papa puede santificar. Sabemos que eso es mentira. Sí. La santificación viene de Dios y Él hará maravillas con su iglesia. Amén. Gracias, hermano Jewel, el Señor le bendiga, le siga utilizando cada día. Amén, y pues lo dejamos para que usted entonces termine con la oración final. Estamos activos con la ayuda de Dios. Vamos a orar para concluir. Gracias, mis queridos hermanos, por la oportunidad y porque me dieron también el espacio aquí como host también. Oremos así como estamos. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque nos permitiste abrir tu palabra. Nos permitiste conocer una sombrita, algo mínimo del plan de salvación que tú has ideado para nosotros, Señor. Sabemos que con nuestra mente finita no podemos entenderlo todo, pero te damos gracias, Padre, por lo que tú nos das en tu palabra para que lo podamos entender y lo podamos compartir con los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a entrar en el proceso de la justificación, en el proceso de la santificación, en el proceso de la redención, en el proceso de la glorificación, algo que necesitamos diariamente en nuestras vidas, Padre, para poder llegar al cielo, Señor. No por mérito, sino por gracia. Padre, te quiero pedir por las personas que tuvieron su pedido de oración, que dieron su pedido, Señor, también. Por Teresita y su hijo, que se mejore, Dios mediante. Que cada una de las personas de sus familiares puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y que puedan llegar a tus pies, Señor, ahora que hay tiempo, que ellos puedan ir a la iglesia, que ellos puedan testificar de ti, Señor, de cómo tú puedes justificarlos y cómo tú puedes santificarlos también, Señor, y cómo tú puedes hacerlos una nueva criatura para tu honra y tu gloria, Padre. Amén. Quiero pedirte también por la salud de Marla, por la joven también que está siendo intervenida, Señor, que tú pases tu mano sobre ella, que tú te glorifiques en su vida, Señor, y que tú la sanes, Padre, de una manera tremenda. Quiero también pedir por la hermana Aida, por su salud, por sus familias, por todos los planes que ella tiene, también por el grupo pequeño que ella ha puesto en esta noche en oración para que se pueda dar para tu honra y tu gloria, y para que puedan ir más personas, Señor, y puedan conocer y puedan saciarse, Señor, de ese pan de vida que van a compartir en esta semana en ese grupo pequeño también, Señor. También te pido por mi grupo pequeño que vamos a comenzar el domingo para tu honra y tu gloria, que seas tú el que nos capacites, que nos des la sabiduría, Señor, y que nos des pan fresco para poder compartirlo con las visitas que van a venir, Padre, para tu honra y tu gloria. Quiero pedir también por Jacqueline y por su familia, por este joven que tuvo un accidente, Señor, y está delicado de salud. Que tú lo ayudes, Padre, que tú pases tu mano sobre él, que tú puedas pararlo de esa cama donde está y que él pueda, Señor, glorificarte, Padre, que él pueda bendecirte y que pueda entregar su vida a ti, Padre. También te quiero pedir por mis abuelas que están un poco delicadas de salud, por mi madre también, por mi familia aquí. Dirígenos, Padre, y protégenos. Dirige la iglesia, Padre, y protege la iglesia también. En tus manos dejamos todo, Señor, lo que estamos haciendo. Que sea todo para la honra y la gloria tuya, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano Joel. Bendiciones Amén, para cada uno de gracias. ustedes. Pasen buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, Jewel. Feliz noche para todos. Feliz noche, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Dios les bendiga. Amén, Gracias. amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.